Agenda Nacional, por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Otra edición de su programa Agenda Nacional, multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional 730, amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y como siempre contamos con la ayuda de nuestro amigo y colaborador, el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Cómo están allá, la familia? Espero que siempre están bien, gracias a Dios. Muy buenos días a todos ustedes también, queridos teleradio oyentes. Aquí vamos entonces a dar lectura y a comentar los aspectos, las áreas y los puntos de nuestra agenda nacional. Iniciamos con los temas de ayer tarde y de hoy jueves, iniciando con lo de ayer tarde y proseguimos con lo de hoy jueves 17 de mayo. De política internacional tenemos que El Siglo ayer dice que el presidente rota funcionarios, ese es de hoy jueves. El presidente dice que comprende el papel de la prensa. Vamos a hacer un pequeño comentario del primer titular del Siglo que dice que el presidente rota funcionarios. Bueno, en esa rotación, es decir, en realidad así es rotación, aunque creo que hubo uno que se quedó sin silla. Creo que es un juego que hay, ¿no? Sí, el jueguito que le corre. Que hay alguien que se queda sin silla. Ajá. No se quedó sin silla el licenciado Marcano, porque lo pasaron a Correos. Pero llama la atención de que haya sido incluido en esta rotación después que él hizo acto de presencia con el senador Abinader en la entrega del expediente contra la capitalización de la sede al Procurador General de la República. Esto es una señal mala que da el gobierno respecto de su propósito de adecentar la cosa pública según el propósito enunciado en unas ocasiones con en una dirección y en otras ocasiones en otra dirección, porque cuando el presidente de la República dice, por ejemplo, que el presidente Leonel Fernández no debe ser cuestionado en los tribunales, primero se inmiscuye en las cuestiones de justicia y segundo está dando una señal de encubrimiento de aquellas responsabilidades en las que pueda haber incurrido el doctor Leonel Fernández y de la cual casi todos los dominicanos tenemos certidumbre. Y que tiene que aclarar. Entonces también cuando de repente el fiscal del Distrito Nacional, un expediente que tomó meses de preparar, en menos de 24 horas decide que los inculpados que habían sido arrestados, altos funcionarios en el nivel inmediatamente inferior al del presidente de la República, es decir, del gobierno anterior, después de haber sido detenidos y arrestados, fueron mandados para su casa porque no había, dice el fiscal, que no vio indicios. Y yo decía, bueno, habrá que enviarlo al oculista, a ver si le mejoran la vista. Pero a todo el mundo en este país, porque los dominicanos, yo insisto, no somos genéticamente brutos, nosotros somos inteligentes. Podemos tener diferencia en la educación, el nivel de educación a que en alguna circunstancia hayamos podido alcanzar, pero no somos genéticamente brutos ni tarados. Y todo el mundo entiende que ahí hubo una orden política para que el fiscal del distrito, que lo designa el presidente de la República, hubiera tomado la decisión de digerir en 24 horas lo que le había tomado 4 meses y medio, 5 meses al Procurador General de la República y al Departamento de Prevención de la Corrupción. Entonces ahora deja fuera de su cargo
a un funcionario que había tomado una actitud responsable acompañando al senador Abinader en el cuestionamiento de ese desastre que hicieron la capitalización de la energía, que por cierto tenemos que ligar inmediatamente con este comentario, lo que hicieron los diputados del PLD contra el presidente del CODIA. Aquí en este programa le da un desagravio en dos formas. Primero, porque es el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Dimensionadores, del cual yo soy fundador. Yo soy CODIA 15 y fui presidente también del CODIA. Y ahora resulta que en una reunión a la cual fue invitado el colegio, el presidente expresa su convicción, que la tenemos todos los dominicanos que usamos la cabeza, de que en ese proceso de capitalización hubo una estafa y que se subvaluaron sus activos, y eso entonces le produjo una agresión a trompadas de un diputado PLDista que lo volvió a agredir a la salida. Entonces eso le está diciendo al país cuál es el talante que tiene ahora mismo un sector, por lo menos, porque de ninguna manera se puede generalizar en todos los miembros del PLD esta actitud agresiva. Y yo quiero volver a decir cuál es mi convicción sobre esta materia. El presidente Leonel Fernández, con relación al expediente del PEME, al que me he referido hace un momento, y que fue el que provocó la detención primero y luego la libertad de esos altos funcionarios del gobierno pasado, que dijo el expresidente Fernández, que él prefirió pagar y no pegar. Y yo le dije, no es cierto. El señor Inchausti, por instrucciones suyas, lo que hizo fue reclutar delincuentes en los barrios. Y además no se puede olvidar que hubo el asunto de un cargamento de armas que venía rumbo a la República Dominicana, adquirido por el señor Inchausti, también con los mismos fondos con que se le pagaba a esa gente. ¿Y quién autorizaba esos fondos? Pues nada menos que el presidente Leonel Fernández, porque eran fondos del Fondo 1401, que solamente el presidente de la República puede utilizar esos recursos o puede autorizar su uso. Entonces el presidente tenía que saber lo que se hacía con eso. Se sabía a quién era que se le estaba pagando y también se sabía para quién eran las armas que se habían pedido, y que cuando se denunció, y salió un reportaje en la prensa de la tarde, que la embajada norteamericana, alertada por los servicios de inteligencia norteamericanos de que venía un embarque de armas para la República Dominicana, se dirigió al presidente Fernández, en aquel momento todavía presidente, y este mandó entonces a anular la cosa, y el barco, según la crónica periodística, se desvió en alta mar hacia Centroamérica. Y ahí venían miles de pistolas. Y esa es la expresión de un señor que lo que quería era pagar y no pegar. No, esa era la intención de controlar el clima social en la República Dominicana. Ejercer la democracia. Controlar el clima. El mismo Inchausti se atrevió a decir que lo que pasaba era que este gobierno le tenía miedo a la influencia que él tenía en los barrios. Qué cómodo, es influencia comprada. Ese es el hombre que pagaba en las nóminas a que él había reclutado. El capo. Entonces, eso es lo que hay. En ese partido hay un grupo de gente con mentalidad delincuencial, para que estemos claros, incluyendo ese diputado que dice el periódico que provocó un incidente con el vocero de su propio partido, que era nada menos que el doctor Vidó Medina, y tuvo otro problema con quien sucedió al doctor Vidó Medina como vocero de la bancada PLDista. Entonces, estamos hablando de una persona que no reúne las condiciones para estar sentado en ese hemiciclo representando al pueblo dominicano. Ese es el nivel de candidatos que los partidos están presentándole a los electores cada vez que tenemos elecciones, cada 4 años, ahora alternadas en términos de desfase de 2 años para las elecciones congresionales y municipales,
y las presidenciales. Cosa que yo insisto, este programa insiste en que es saludable y que debemos mantener durante un tiempo hasta que la propia democracia dominicana supere todo esto, que nosotros podamos ponerle a cada gobierno un voto de censura intermedio en su lapso de 4 años de mandato presidencial, votándole en contra en las elecciones congresionales y municipales, como pasó con el gobierno de Leonel Fernández, que fue una señal que el PRD ha interpretado siempre mal, considerando que todos esos votos eran totalmente compromisarios con el PRD, cuando se trató de un voto de castigo a la pésima gestión que estaba realizando el PLD en su gestión de gobierno, en manos del doctor Leonel Fernández y el grupo que lo acompañó en el Palacio Nacional. Entonces ahora, con este gobierno y en la forma en que va, bueno, pues las próximas elecciones serán un voto de castigo al PRD, que es el partido identificado con ese gobierno, que todo parece indicar que hay un alejamiento entre el gobierno y por lo menos una parte o un sector del PRD. Y incluso la prensa de hoy trae algunas informaciones sobre ese particular. Pero queríamos hacer énfasis en la salida de Marcano de la Comisión de Reforma de Empresa Pública, porque eso no es inocuo, ni fue una cosa ingenua. Poner a bailar a Marcano en esa rotación. Lamento decirte que sacaron a tu dentista de Aeronáutica Civil. Cuánto lo siento, sinceramente, que me llega a lo más profundo del alma. Hay un pequeño comentario sobre ese aspecto y sobre la rotación en general. Yo voy a compartir también con usted todos los criterios que usted ha expresado, en particular en el caso de José del Carmen Marcano, mi amigo personal, quien es una persona a quien yo le profeso una admiración por su sentido de responsabilidad desde aquel caso de cuando fue subsecretario de Industria y Comercio, secretario de Industria y Comercio en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, en el gobierno 1982-86, cuando renunció en aquella ocasión porque no compartía el criterio de Ramón Alburquerque y otros más que empujaban al presidente a que aumentara 5 centavos a la leche. Y él prefirió dejar el cargo antes que seguir en una posición sumisa frente a esa situación. Muy bien, entonces perdóname, yo debo aprovechar ese testimonio que estás dando del carácter del licenciado Marcano para decir lo siguiente. Estando él también como secretario de Industria y Comercio y yo como presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, fue que logramos que la Económica, una cooperativa de vendedores de gas licuado de petróleo, que se había integrado hacía mucho tiempo y que nunca nadie le había hecho caso ni le había prestado atención para aprovecharla como canal de distribución del gas licuado de petróleo en un momento en donde las grandes compañías, que no pasaban de 4 o 5, ahora son como 60, estaban entregando entre el 65 y el 70% de la carga del gas licuado de petróleo a las amas de casa. Entonces, y estamos hablando de las 4 o 5 compañías grandes de entonces, estaban todas en un oligopolio concertadas en entregar la carga incompleta. Entonces nosotros, el licenciado Marcano y yo, nos pusimos de acuerdo de que el crecimiento vegetativo del mercado, es decir, lo que de un año a otro crece la demanda, en lugar de repartirlo entre el mismo club cerrado, como se venía haciendo hasta ese momento, se le asignara a esa cooperativa. Y que año tras año, durante varios años, ese incremento vegetativo del mercado, en lugar de repartirse entre los mismos, se le dio a la cooperativa. Con este propósito y con este compromiso, ustedes van a vender la carga completa, 100%. Y el día que un cilindro de la cooperativa aparezca sin la carga completa, ustedes pierden el derecho de acceso directo a la refinería. ¿Eso para qué? Para forzar a los otros, va a ser una competencia real, de que las amas de casa, viendo que la cooperativa le entregaba su cilindro completo, dejaran de comprarle a los otros que le estaban entregando el cilindro incompleto. Bueno, eso existió hasta que nosotros fuimos destituidos de la refinería y desde luego el licenciado Marcano había salido antes que yo de la Secretaría de Industria y Comercio. Fue motivo de alegría su salida, precisamente. En una de las razones era
esa que usted acaba de expresar. Entonces, ya para Pero concluir con el alegría caso, para los que están claro, perjudicados, ¿no? para los interesados. Bien, entonces también sobre ese mismo aspecto quisiéramos hacer un corto comentario, que es el que se refiere al nombramiento del general Trajano Moreta Cuevas en la dirección de Aeronáutica Civil. Es que no nos cansamos de hacer de esa pobre institución la cenicienta, el zafacón en donde vamos a echar todo lo que está, lo que podemos ir descartando de la administración pública o de los gobiernos. No es que esto corresponda con la personalidad del general, pero yo me refiero al hecho de que la razón de por qué la aeronáutica civil se encuentra en el descrédito en que está y en el nivel de carencia de profesionalidad y de reconocimiento, de desconocimiento público, es precisamente el que ha estado en los últimos 20 años de general en general. Y conste que en este caso me refería a generales de la Fuerza Aérea, es decir, proveniente de un área que por lo menos tenía cierta similitud con lo que se refiere a las operaciones en el aire, de los aviones en el aire, pero que es muy diferente a lo que es la aeronáutica civil. Entonces ahora, encima de todo aquello, cuyas consecuencias estamos pagando y lo que se llama la categoría 3, que vienen directores y pasan directores y yo dentro de 3 meses resuelvo ese problema y yo soy el capaz y voy a sacar esa muela, cuésteme lo que me cueste, y yo extraigo ese cordal de la categoría 3 de la manera que sea, pero yo soy un hombre muy decidido y muy capaz. Bueno, pues salió de ahí la categoría 3, sigue ahí, seguirá ahí, y ahora viene el general Trajano Moreta Cuevas. Desgraciadamente le va a tocar a él comenzar no desde el ABC, no. Es que no va a lograr ni siquiera aprender el ABC de lo que es esa actividad, esa disciplina de la actividad económica se trata. Para concluir... Te estás olvidando decir, Roger, escúchame, que la ley orgánica sí, de la Dirección General de Aeronáutica Civil en su artículo 16 que se necesitan conocimientos especializados para ocupar ese cargo. La ley 505 requiere de ser un diplomado egresado de una escuela de aeronáutica civil internacional reconocida, no de todas las escuelas, porque hay muchísimas por ahí que no son reconocidas también. Desgraciadamente le toca otra vez a la Dirección de Aeronáutica Civil volver a asimilar todo aquello y caminar por todos estos senderos dando tumbo y en la oscuridad en que se ha encontrado en los últimos 20 años. La asumió Balaguer y después la cogió Leonel y la profundizó más en las oscuridades del océano, y ahora, bueno, estamos transitando por estos senderos. Muy bien, continuamos entonces con la agenda, ¿verdad? Sí, cómo no. Continuamos con otro titular del siglo que dice: el presidente dice comprende el papel de la prensa. Menos mal que lo entiende. Y sigue diciendo: discusión del proyecto de energía provoca agresión al presidente del COIA. Usted ya comentó sobre eso, sí. Dirigentes se reúnen para presionar convención del PRD. Bueno, yo trato de no inmiscuirme en las cuestiones internas de los partidos, pero es interesante dejar constancia de este titular, puesto que está así como un titular en uno de los medios, donde dice que hay un sector que está presionando para que haya una convención nacional en el PRD. Yo creo que es muy saludable, como ex PRDista que soy. Ojalá que ese partido retorne a la práctica de la democracia. Y que se aboquen decididamente ya. Y que termine la influencia del dinero en las bases del Partido Revolucionario Dominicano. Ese es el deseo que expresamos en este día. En el periódico Hoy, sobre el mismo aspecto de política nacional, se titula: Contralor cuestiona cheques de Estado. Ese es una importante. No lo puse en amarillo, pero amerita un comentario. Estamos hablando del licenciado Federico Lalane José, que es uno de los funcionarios que este gobierno designó, que trajo a toda la ciudadanía que conoce a cada quien en este país la confianza de que las cosas iban a marchar bien. Lamentablemente, el Contralor General de la República pertenece a una minoría en el gobierno. Y ojalá
que el ambiente que prevalece en la mayoría de los demás, es decir, el ambiente que configuran la mayoría de los otros funcionarios, no le hagan irrespirable el entorno o la atmósfera al licenciado Lalane José. Que ya salió hace unas semanas atrás algo que él había objetado hacía meses, que es el asunto de las jipetas. Buscaron entonces el mismo sistema que había inaugurado el PLD en su gestión de gobierno, la de financiarse las jipetas a los funcionarios, pagándolo el Estado. Porque el Contralor General, Lalane José, se negó a darle curso a una serie de adquisiciones de jipetas. Y entonces le buscaron el mismo mecanismo que existía antes, hasta que reventó. Y entonces se hizo evidente que eso no había pasado a través del Contralor porque él lo había desestimado. Pero eso viene de muchos meses atrás, de muy al principio. Pero esa es la conducta de un funcionario responsable. Ahora aparece diciendo que no es verdad que el Estado tenga 350,000 servidores. Y aclaró que se confecciona esa cantidad de cheques, pero estimó que muchos empleados reciben 2 y hasta 4 sueldos. Eso es verdad. Eso es verdad. Y una de las cosas que yo critiqué al gobierno del presidente Mejía inmediatamente después que se instaló y vi la lista de designaciones que había hecho, era que en lugar de eliminar muchísimos cargos que el gobierno anterior se inventó para colocar a sus cuadros políticos, este gobierno, en lugar de eliminar esos cargos, los llenó. Y andaban por ahí una cantidad de funcionaritos con un edecán militar atrás, porque eso es una falta de respeto a la institución militar. Facilitar oficiales a funcionaritos de 4ª categoría. Pero eso se inauguró en la gestión anterior y entonces esta la siguió también. Yo me encontré con uno ahí en un canal de televisión, me dio su tarjeta y su cosa, y andaba con un edecán atrás. Una política muy sana. Entonces, productiva. Y es verdad que yo he recibido informes por distintas vías de gente que tiene varios cheques del Estado. Porque eso es lo que había y se ha seguido en la práctica también. Varios cheques del Estado. Entonces, un aplauso sincero a la actitud, como siempre, responsable del Contralor en esta denuncia, y nosotros ahora le pedimos al gobierno, le solicitamos con mayor respeto al presidente de la República que él elimine de una orden para eliminar de tajo esa situación y que acabe también ese proselitismo que no es en favor de los PRDistas que se está haciendo desde distintos departamentos de la administración pública, sino que cada titular está enganchando a la gente de su tendencia que los respalda en sus aspiraciones presidenciales para el 2004. Yo agregaría a esto que el mismo presidente del PRD ha denunciado ese aspecto de la práctica esta malsana de 2 y 3 cargos para un solo individuo, cuando él mismo reclama que hay muchos PRDistas que no tienen ninguno. Sí, y también se lo escuché al senador Nájeri. Ajá. Pero todo eso son también declaraciones que buscan congraciarse con el que quedó fuera del pastel. Yo lo que estoy ahora es exigiendo que se trabaje con seriedad en la administración de lo que es la estructura del Estado. Como he defendido también la aplicación de la Ley de Servicios Civiles y Carrera Administrativa y el derecho de los profesionales en la administración de no ser removidos por causa política, como tampoco deben ser designados por causa política. Que ahora vamos a meter a los nuestros y vamos a destituir a los que estaban ahí que no son nuestros. Y entonces en ese tipo de cosas siempre se cometen muchísimos atropellos. Eso no puede seguir siendo así, porque la administración pública tiene el deber fundamental de darle servicio a la ciudadanía. Los ciudadanos, nosotros, los que no estamos en la administración pública, tenemos el derecho de cuando vamos a un departamento de la administración pública se nos atienda con profesionalidad, es decir, con eficiencia, con cortesía, con atención y con cumplimiento a las disposiciones que rigen el comportamiento de ese departamento.
porque a veces usted llega a un departamento de la administración pública y se encuentra con un fulano que está hablando por teléfono, una muchacha que está hablando con el novio y cosas por el estilo. Y usted esperando a ellos que le pongan atención. Entonces, eso tiene que ponerse en el cauce de una profesionalidad de la administración pública. Y eso solamente se puede hacer haciendo cumplir la ley de servicio civil y carrera administrativa, que ampara entonces a todos los dominicanos, no importa su simpatía partidaria, de que su derecho, de su capacidad o su competencia para ocupar un cargo no sea desconocido, porque usted no es entonces del partido que sube al poder en una elección determinada. Eso tiene que terminarse, como también tiene que terminarse que las militancias de los partidos hagan trabajo político porque esperan que lo coloquen en un cargo donde esperan no trabajar y devengar un sueldo. Todo eso tiene que cambiar, si no este país no progresa. Bien. Continuando entonces con los titulares, el periódico Última Hora dice que el señor Ramón Báez Figueroa dice: la prensa requiere oxígeno de libertad, tolerancia y respeto. Bueno, eso lo decía ayer, pero usted sabe que ya hoy apareció una... Hipólito lima asperezas con Listín, se reúne en Palacio con Ramón Báez. Muy bien. En realidad con los dos Ramón Con Báez. los dos Ramón Báez, sí. Ramón Báez primero y Ramón Báez Jr. Ramón Báez Romano y Ramón Báez Figueroa. Hipólito dice: no soy enemigo del Listín, para reconfirmar en ese encuentro que hubo en el Bueno, Palacio. ya él había dicho que él tenía una reacción patológica con el Listín porque lo había maltratado en el proceso electoral. Bien. Reunión PLD-PRD abre posibilidad de acuerdos con circunscripciones. Eso se refiere a las cuestiones electorales. Buscan convertir la capital en provincia. Ay, mamacita. Bueno, eso va a merecer eso va- un comentario después. Eso es muy amplio. Rafaela Alburquerque. Agripino para defensor del pueblo. El ombudsman. Sí, bueno, imagínense ustedes, Imagínense. ya yo les dije que Agripino Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica María Maestra, el hombre a quien el presidente puso en sus manos dirigir una comisión de la que yo formaba parte para proponer las modificaciones a la Constitución de la República, y yo digo, tiene un contrato con la Agencia Internacional del Desarrollo, lo cual le convierte, de acuerdo con la ley 4701, en agente extranjero. Entonces las modificaciones a la Constitución, más todas las entidades que reciben dinero del fondo de lo que se llama iniciativas democráticas que administra esa universidad, todas están ahí sentadas también para proponer cosas a la Constitución. Resultado que de ese lado por lo menos, porque del lado del Congreso hay otro grupo, lo que se espera es que le modifiquen la Constitución al acomodo de toda esta globalización y este proceso de desnacionalización que ahora estamos padeciendo. Pero de eso vamos a seguir hablando. Terminemos esta parte de las noticias con esta noticia del secretario técnico Calderón, que dice: sugiere a la prensa mantener equilibrio informativo. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a cumplir los compromisos Comerciales. Volvemos entonces a nuestros temas de hoy. Que entramos con el aspecto de el área que corresponde al Ayuntamiento del Distrito Nacional. El Siglo titula: Ayuntamiento del Distrito Nacional inicia programa para detectar construcciones ilegales. Bueno, ahí sobre este punto quiero decirle que ahí está el arquitecto Muñoz, que fue alumno mío en la universidad, por cierto. A él no le va a dar mucho trabajo encontrar las construcciones ilegales. El Malecón Center ese que está ahí en la avenida, que es una de las construcciones más importantes de la capital de la República, hasta el otro día por lo menos estaba totalmente ilegal. Pero ahí resulta ser que están involucrados una serie de personas allegadas al secretario de Obras Públicas, al consultor jurídico de Obras Públicas. Ocasionaron daños a las edificaciones colindantes y de eso no ha pasado nada. Y estaban construyendo sin licencia. Y entonces así están la mayor parte de todas esas edificaciones. Estamos hablando ahora de que en las periferias de la ciudad,
las viviendas humildes se están haciendo al margen de la ley. No estamos hablando de las construcciones más importantes de la capital de la República. De modo que le deseamos suerte al arquitecto Muñoz en esta nueva concientización de responsabilidades que parece que ahora comienza a sentirse en el ayuntamiento del distrito. Después de la tragedia de Santiago. Listín Diario. Alumbrado Público acusa Litis CDE, distribuidoras de energía y ayuntamiento del Distrito Nacional. Ese es un punto interesante. Mira, ahora resulta ser que hay un tranque y están apagando la ciudad. Oigan bien, ¿eh? Entonces uno se pregunta, pero es que no tenemos gobierno. Aquí sobran las leyes que le dan facultad al presidente de la República para intervenir inmediatamente esas compañías cuando dejan de cumplir con una serie de cometidos. Hoy el alumbrado público no es algo que atañe a todos. Ahí mismo dice el reportaje que se están dejando las principales vías de la ciudad apagadas porque hay un problema de indefinición. Entonces resulta ser que la ley vigente le da razón al ayuntamiento, porque es quien decide si da permiso o no da permiso para el uso de las vías públicas. Entonces, si da el permiso, le puede cobrar peaje a las empresas distribuidoras por usar las vías públicas. Entonces, ¿qué está pasando? Que las distribuidoras están esperando que le aprueben la ley de electricidad que está en el Congreso. Pero además de eso, y voy a adelantar otro titular que está por aquí atrás, sectores interesados piden modificar ley de electricidad. Esto, si no fuera tan penoso, movería a risa. ¿Qué es lo que dice esto? Que la misma gente que han resultado beneficiadas con el despalote de la Corporación Dominicana de Electricidad están yendo al Congreso a acomodar sus intereses, y no solamente las distribuidoras. Oigan esto. Sectores interesados piden modificar ley de electricidad. Incidente: los diputados PLDistas abandonaron la sesión luego de intentar agredir al presidente del CODIA por su disposición a someter a la justicia a quienes dirigieron el proceso de privatización. Y sigue diciendo la información. Representantes de sectores interesados en la ley de energía visitaron ayer a la presidenta de la Cámara de Diputados, a quien plantearon advertencias y sugerencias a favor de sus intereses previo al inicio de un seminario taller sobre el tema, que al inicio fue interrumpido momentáneamente por legisladores PLDistas. Rafael Alburquerque recibió entre ellos al agregado político de la Embajada de los Estados Unidos, Chris Urs. Oiga bien, ni siquiera fue el agregado económico, fue el agregado político. Qué peor. Quien le solicitó que estudie bien la ley de manera que los empresarios estadounidenses no resulten afectados. Vaya. Señor Urs, ¿cómo pretende usted que no resulte afectada la Smith Engine, que se construyó en Puerto Plata, en violación a los términos del Banco Mundial, cuyos fondos fueron utilizados para financiar ese proyecto, que ya no es proyecto, y ahí está una instalación, una planta, que no ha dado el servicio para el cual fue contratado? Nunca ha dado la totalidad de la capacidad que ellos dijeron tener, y en capacidad de generar, y provocaron el desplome del sistema eléctrico nacional en más de una oportunidad. Entonces esa gente violaron las normas del Banco Mundial y no se sabe cómo. Yo descubrí cómo, pues yo le he dicho. Detrás de esa instalación, de esa inversión, está el señor Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos y persona llegada, prominente, de miembro del Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, que preside el señor Rockefeller. Entonces, aquí ese contrato debió ir al Congreso Nacional y no fue. Se violó la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque había que complacer al señor Kissinger. ¿Cómo le digo que no a Kissinger? ¿Verdad? Entonces había personas también del régimen pasado, durante ese régimen, el del doctor Balaguer, que se beneficiaron también de ese contrato. Ahora el señor Urs quiere que lo que se vaya a poner en la ley de electricidad no perjudique a los inversionistas norteamericanos. Pero si ellos nos están perjudicando a nosotros, señor Urs, A él no ¿usted le quiere? importa. Otra cosa. Dice aquí, igual planteamiento le formularon los representantes de Unión Fenosa. Ajá.
compañía de capital español que participa en el negocio de la distribución de energía. Qué milagro que no vino Felipe González a esa gestión para respaldar a su amigo Jesús Valdera, vicepresidente de Unión Fenosa, que salió retratado con él cuando él vino en la última visita. Para no decir que venga el monarca también. Ayer, previo al inicio del seminario, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, oigan esto, visitó a Alburquerque en nombre del presidente Hipólito Mejía para que le sugiriera acomodar el proyecto a lo establecido en el contrato de privatización en lo referente al 15% de la producción de energía y de los 40 años de duración del contrato de los distribuidores. Entonces vamos a refrendar eso, señor presidente. No íbamos a cuestionar todo lo que estaba mal hecho del gobierno anterior. Ahí tiene usted la prueba. El seminario se inició pasada a las 10 de la mañana de ayer con la presencia de gran parte de los diputados y de invitados y personas interesadas, entre las que figuran las compañías distribuidoras de norte y de sur, así como generadores privados y otros sectores. Señores, estamos hablando de una ley en donde nosotros, los ciudadanos, no estamos representados ni por los legisladores, ni por las personas que están asistiendo a esas reuniones, con sus excepciones notables. Como por ejemplo la actitud del presidente del CODIA, que dijo, no, a esta gente hay que llevarla a un tribunal. Nosotros nos vamos a apoderar de ese expediente. En vez de hacerle ley acomodadas a ellos. Entonces, ahora resulta que hay que acomodar la ley a todo el desastre que se hizo. Y el interés de nosotros, los consumidores, a quienes no se nos ha devuelto nuestra fianza. Oigan bien, nosotros firmamos contratos con la Corporación Dominicana de Electricidad y de manera ilegal todos nuestros contratos fueron traspasados a las nuevas empresas sin ninguna anuencia de nadie, y todos los contratos que debían finiquitarse debían liquidar la fianza. ¿Dónde está nuestra fianza? A alguien le han devuelto su fianza. Pero todo eso lo están queriendo arreglar ahí en esa ley de electricidad. Entonces, así no podemos llegar a ninguna parte. Y yo le quiero decir al presidente Hipólito Mejía, nuestro amigo, presidente, por ahí no vamos bien, porque los resultados no van a ser buenos. Entonces, cuando usted toma un curso que lleva necesariamente a crear una condición de hostigamiento, de constreñimiento de la mayoría de los ciudadanos, su gobierno deja automáticamente de ser un gobierno democrático. Porque usted entonces no gobierna para sus gobernados, sino contra sus gobernados. Entonces va a tener que usar la fuerza, los elementos que tiene el Estado para imponer sus decisiones, que son la fuerza pública. Usted va a tener que mandar la fuerza pública contra sus ciudadanos. Ese no es el curso que usted debe seguir, presidente. Entonces, nuestra voz está aquí siempre desde un plano de amistad para aconsejarle, presidente, lo que entendemos lealmente que es el mejor curso para la nación dominicana primero, y desde luego, si usted gobierna bien para la nación, está gobernando bien para su propio gobierno, que va a salir mejor pagado que si usted gobierna contra la nación. Sí, ese análisis está absolutamente correcto, y nos desviamos un poquito de lo que era el titular de esa cuestión en nuestra agenda, que fue lo del alumbrado público, causa litis, CDE, distribuidor y ADN. Y entramos en las cuestiones del contrato y de la ley. Porque están necesariamente interactuando. Claro, viene al caso. Y porque no se explica que el gobierno le dé la espalda a una cosa de interés público, como es que se dé el servicio de alumbrado público, porque estos señores, estos majaderos, se les ha antojado que ellos tienen el derecho de apagar la ciudad hasta que salga la nueva ley. Entonces tuvimos que saltar a lo que estaba pasando con el conocimiento de la nueva ley. Mientras tanto, la ley vigente no se hace respetar. Esa es la situación. Sí, pero lo que quería yo señalar, que ya hemos hablado usted y yo en algunas ocasiones con mucha anticipación a esto, desde años, desde que se estaban empezando a discutir esos contratos, si se iba a prever quién era que iba, o cómo era que iba a funcionar el mecanismo con el asunto del alumbrado público y el alumbrado de los parques, de las carreteras, alumbrado público en general.
Esa pregunta se la hicieron al propio Leonel Fernández cuando en el epílogo de su gobierno salió a defender el asunto de la privatización con un panel de periodistas que hubo ahí. Y él no la contestó. Nosotros la discutimos y usted recordará que fue que llegamos a una conclusión de que en los contratos no se había previsto absolutamente nada con respecto a esta cuestión. A ellos se les había saltó. dejado, eso se había dejado a que las circunstancias... A ellos se les saltó, no hombre, no, lo que pasa es que la misma gente que estaba manejando eso, los abogados que ellos tenían ahí, se les saltó. Y cuando se llegó a ese punto, entonces yo llamé a Luis José Chávez en el ayuntamiento y le dije, Luis José, búscate la ley orgánica del ayuntamiento, la 3455, si la memoria no me engañe, para que tú veas que ustedes tienen en la mano la sartén. Entonces no se dejen ustedes arrinconar de esta gente que no tiene absolutamente ningún derecho a usar las vías públicas si el ayuntamiento no lo otorga nueva vez, porque son entes jurídicos nuevos. Yo, como ayer, vamos a cortar la lectura, Roger, porque muy como bien. Ayer le dimos, realmente no le dimos oportunidad a los amigos multimedianos. Yo creo que debemos darle un poco más de tiempo de lo normal para compensar nuestra falta de ayer. De modo sobre estos temas de hoy y sobre lo que cubrimos ayer también y cualquier otro tema que usted pueda observar de las cosas de interés general, acontecimientos que sean básicos para la condición y calidad de vida de los dominicanos. Adelante en la cabina con las llamadas que podamos tener. Aló. Adelante. Buenas tardes, buenos días, arquitecto Espaillanito, y buenas tardes, licenciado Roger Ogán. Muy buena la tenga usted. Sí, mire, es Rafael Cabrera. Adelante, señor Cabrera. Es para hacer un análisis tocante a la policía y a los movimientos y a las cosas. Fíjate bien que cuando se produjo el primer accidente que mataron el primer joven, recuerda que cuando le dio 2 balazos, se montó en el motor y se fue. Y el que estaba manejando el motor le dijo, devuélvete, tú sabes lo que te dijeron. Como pareciera como si hubiera sido un ajuste de cuentas. Entonces, se le chaca a la policía. Bueno, vamos a suponer que es así. Pero fíjese bien que ahora los contrabandistas de droga están en su libre albedrío, porque ahora la policía no podrá actuar contra ninguno de ellos, porque entonces estaría actuando contra un ciudadano cualquiera. Pero déjeme decirle, nosotros somos conscientes de que la Policía Nacional tiene que ser sujeta a una reforma total, pero la reforma no es tan abstracta como se ha querido plantear. Tiene que ser una cuestión que es elemental, el material humano que usted recluta para la función policial. Hay que recordar que por allá por los años 60 hubo un jefe policial que reclutó a muchísimos delincuentes y los metió en la policía, y esa gente se quedó ahí y proliferó dentro de la Policía Nacional. Y como dijo un legislador del PRD que murió ya de La Vega, Titete creo que le decían, de allá para acá la policía no ha vuelto a servir. Desde luego ha habido mandos que hacen excepción, porque dependiendo de cómo funcione la cabeza, funciona el cuerpo. Claro, si parte de del sector podrido la policía sube a la cabeza, ya usted sabe que aquello no hay forma de que se entienda. No es lo mismo, mire, cuando un agente sale a la calle, tiene que ser una persona de un nivel de formación que entienda que él es al mismo tiempo agente de orden público para imponer el orden público, y para eso se tiene que conocer la ley, pero también garante de la seguridad de los ciudadanos, de la integridad física de los ciudadanos y de sus derechos. Entonces, si un agente es reclutado en un nivel de la población en donde esa persona no ha logrado pasar ni siquiera un 8º curso, usted no le puede pedir peras al olmo. Usted no puede pedirle a esa persona, a ese agente, que cuando sale a la calle sale solo, o a lo sumo salen 2 agentes si es que salen en una patrulla organizada, que pueda cumplir a cabalidad con esa
complejidad de función que significa estar consciente de que es al mismo tiempo agente de orden público y garante de los derechos constitucionales de cada ciudadano. No está en capacidad de asimilar esos conceptos. Entonces, bueno, cuando tiene que combatir el delito, para él es lo mismo combatir el delito que salir a poner el orden en la forma en que él cree que lo puede poner, y por eso se producen todas estas cosas. Ahí lo que hace falta es profesionalidad. Eso es simplemente lo que falta. Además, yo también creo que hay que quitarle a la policía esta estructura de cuerpo del ejército, como si fuera un cuerpo del ejército. Un cuerpo militar. Ahí sobran demasiados generales y demasiados coroneles y demasiados de oficialidad de alta graduación. Eso necesita una simplificación de las líneas de mando y una clara definición de responsabilidades territoriales, para que todo lo que pase en una jurisdicción determinada tenga una cabeza responsable. Aquí pasó un desastre, fulano, usted es responsable porque está en su área. Cuando eso sea así, usted verá que las cosas marchan de otra manera. Pásenme otra llamada, por favor. Sí, buenos días, Espallana, Anita, arquitecto y Roger. ¿Cómo estamos? Adelante. Sí, le habla Félix Mercedes de Nigua, San Cristóbal. ¿Cómo está usted? Adelante. Estamos regular, vivo y suelto. Es lamentable los hechos que están aconteciendo aquí en este municipio de Nigua, que era distrito municipal, pero lo elevaron a categoría de municipio, pero no hay un hospital, no hay un matadero, no hay agua potable, la carretera es intransitable totalmente, 28,000 habitantes y está paralizado desde ayer, y aquí llegó el paquetazo social. Mucha bomba, la policía pues apresando, sacando los manifestantes y los que presumen que simpatizan con el paro, pues también lo sacan del hogar, sin ninguna orden judicial ni nada. Este es un caos total que está viviendo este municipio de Nigua como la nación. Yo decía que parió el PRD una N, porque ahora en vez de ser socialdemócrata es Partido Revolucionario Neoliberal, porque ese sí es un neoliberal totalmente. Nos han engañado a todos los PRDistas como al pueblo dominicano, y yo exhorto a todo el pueblo dominicano que nos alineemos de verdad, porque se está entregando toda la soberanía nacional. Aquí se está vendiendo todo y endeudándonos cada día más. ¿Dónde vamos a llegar? Nosotros apoyamos totalmente esos comentarios que ustedes hacen y esperamos que el pueblo dominicano nos unifiquemos todos con la orientación de ese nacionalista como es el arquitecto Espallana Anita. Bueno, muchas gracias. Mi voz no es la única en este país que está comprometida con la defensa de la soberanía nacional, pero ciertamente existe una situación en donde los enemigos de la patria, que eran los mismos enemigos que Duarte denunció, están apertrechados en posiciones de poder, Sí, señor. desde donde entonces hacer su tarea de aniquilar esta patria de los dominicanos, pero van a tener que fajarse con nosotros, los dominicanos de verdad. Adelante otra llamada. Adelante. Así, aló. Aló, Sí. ¿Con quién hablamos? Sí, le habla José Manuel Martínez de Los Minas. Saludo a los pueblos pañanitas y a su distinguido acompañante. Gracias, gracias. Martínez. Adelante. Pues fíjate, la policía sigue siendo un cuerpo no represivo en parte. Después que Balaguer perdió, ha cambiado la cosa. ¿No? Porque Guzmán no puso a la policía, no, es jaque, ¿no? Puso a la policía, ¿no?, a que marche mejor. Después de ahí vino Salvador y siguió, y después vino Leonel, y la policía ha ido mejorando y mejorando. Y ahora con nuestro señor presidente Hipólito Mejía, pero todavía hay mucha gente, ¿no?, dentro del cuerpo policial, ¿no?, que hay que depurar todavía, porque que todavía sigue haciendo cosas que no es así, que no puede ser. Entonces yo lo que le pido al presidente que no es que cambie el jefe de la policía, sino que le dé instrucciones precisas, ¿no?, para que la policía mejore, ¿no?,
su conducta frente a la ciudadanía. Eso es lo que esperamos todo el pueblo dominicano. Bien, la posición suya en defensa del actual jefe de la policía, nosotros la respetamos. Nosotros creemos, sin embargo, que el jefe de la policía en este momento debe ser sustituido, no como señal de debilidad, sino sencillamente como señal de que, teniendo la mano fuerte para combatir el delito como debe ser, también ha tenido la mano desorbitadamente fuerte para irrespetar el derecho de los ciudadanos. Y nada más hay que recordar el atropello que se hizo a los dirigentes de la Asociación Médica Dominicana, que salían pacíficamente de su local a caminar hasta el Congreso Nacional, que eran alrededor de 4 o 5 cuadras, y fueron apaleados de una manera vergonzante. Entonces yo, con toda franqueza, desde ese mismo momento consideré que el general Candelier debía haber cesado en su función. Y le está hablando, usted habla muy bien de la gestión de don Antonio Guzmán y lo hace con justeza. Y le voy a decir que yo ayudé a instalar esa parte de la administración del presidente Guzmán. Quien manejó los contactos con quienes pasaron a tomar el control de la policía en aquel momento, y la persona a quien el presidente Guzmán escogió para que los representara a él, es a esta persona que están ustedes escuchando en este momento. Ahí en la casa de su hermano Silvestre, en Los Prados, don Antonio reunió a todos aquellos que de alguna forma tenían contacto con los sectores militares en aquella atmósfera difícil que había creado el doctor Balaguer, que el militar que se acercaba al PRD estaba automáticamente psiquitrillado. Eso no impidió a que eso se produjera, porque había sectores militares que estaban realmente necesitados de que se superara la situación que lo estaba constriñendo en su propia profesionalidad. ¿Por qué? Porque los militares también necesitan que se les respete como profesionales de su carrera. Correcto. Y eso, el irrespeto al escalafón, todo ese tipo de cosas que caracterizó la gestión del doctor Balaguer, donde uniformó a su barbero y le dio el rango de mayor, el rango que tenía mi padre después de muchísimos años, que llegó a ser el director del hospital militar. Mi padre era mayor y ese era el rango que el Balaguer le puso a Polanquito. Entonces, todo eso determinó que muchos oficiales y muchos militares quisieran superar esa situación que había caracterizado al régimen de Balaguer y se acercaban al PRD, que sabían que iba a ganar en buena lid las elecciones. A mí me tocó entonces, en esa reunión que convocó el presidente Guzmán ya electo, él dijo: el único que puede hablar por mí ante los sectores militares es Paulín Espaillat. Entonces a mí me tocó garantizar esa transición. Y recuerden que llegaron 2 nuevos generales a la policía como su jefe. Uno fue José Félix Hermida y el otro fue Benito Monción Leonardo, los 2 policías. Bueno, esas 2 recomendaciones a generales y su jefe de la policía se la llevó al presidente Guzmán, este señor que está aquí. Entonces, ya en otra instancia, más adelante, precisamente uno de ellos, José Félix Hermida, pasó a ser jefe de la policía. Y estamos hablando de gente que se formó en la policía. Y entonces, el caso del general Candelier es un militar que ha pasado a hacer funciones en la policía, pero que no está formado para trabajar en la policía. Pero desde luego, ahí en la policía hay de todo. Entonces lo importante es encontrar la cabeza para que pueda producir el saneamiento, la reestructuración. Y eso no lo puede hacer alguien que no sepa de eso. Es una tarea delicada porque hay que encontrar la persona que encabece eso. Igual que es delicado encontrar a la cabeza de la administración pública, que es el presidente de la República. Entonces de eso se trata. Vamos a otra llamada, por favor. Adelante. No hay más llamadas. Bueno, yo creo... ¿Se nos terminó el tiempo también? Sí. Bueno, pues... Eso fue lo que pasó. Se fue ya el programa, señores. Terminó por el día de hoy Agenda Nacional. Mañana será otro día. Estaremos nuevamente con ustedes, si Dios así lo quiere. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Y Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere.